Vamos, no se oye ya atrás. No se oye. Sí. Como macho. Muy buenas tardes. De verdad agradecerles la puntualidad a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a una serie de charlas que vamos a tener en el transcurso del año con temas de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Licenciado Carlos Ledesma es un experto en esta área, ¿verdad? Más de 17 años de experiencia y él nos va a estar acompañando el día de hoy. Entonces vamos a entrar a la charla de introducción a la salud y seguridad ocupacional. Carlos, bienvenido, muchas gracias. ¿Me escuchan bien así o agarro el micrófono? Es que ahí es otro nivel, ya ahora. Creo que para uno ahí ciertas cosas. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Ledesma. Muchos de acá los conozco, para otros es la primera vez que los veo. Esperemos que no sea la primera vez que vaya a estar por acá ayudando a compartir un poquito del conocimiento con todos ustedes. Vamos a ver a continuación una charlita, es pequeña pero es muy puntual. Porque el tiempo de 2 horas principalmente sabemos que van a haber muchas dudas. Entonces la idea es de que todo el mundo salga con el cuchillo Rambo, ¿verdad? Bien afiladito, porque sí es importante que la mayor cantidad de dudas se queden evacuadas. ¿Ok? Vamos a empezar, ¿podemos de una vez? Bueno, a partir de ahora les ruego por favor poner el teléfono en silencio, ¿verdad? Si es que tiene que contestarlo por alguna razón. Si suena el teléfono, por favor salgan. En caso de emergencia sabemos que el punto de reunión es en el patio, ¿verdad? Saliendo a la derecha y saliendo en orden. Dos mejor que quede, vamos evaluando, vamos sacando. No técnico. Ok. Algunos de los temas que vamos a ver a continuación, vamos a ver una introducción, vamos a ver los objetivos, vamos a ver la política, los principios de la empresa, estructura, conceptos, marco legal, vamos a ver, aunque a veces es un poquito aburrido, es muy importante que en la empresa sepamos que así como tenemos deberes, obligaciones, también el patrón los tiene con nosotros. Entonces, a veces esto es un punto de discordia, ¿verdad? Como si nosotros tenemos que cumplir y nosotros tenemos que cumplir, pero ¿qué pasa con el patrono? Eso lo vamos a ver ahí. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué hacer en caso de emergencia? Y preguntas, pero las preguntas vamos a irlas sacando conforme vamos avanzando en el tema. El objetivo de la inducción es brindar el conocimiento requerido sobre los principios de salud y seguridad y la parte ambiental que se desarrollan en la organización. ¿Cuál es el objetivo principal de la salud ocupacional? Número uno, muchas veces nos ven como el pero nosotros en realidad somos el abogado de cada uno de ustedes ante el patrón, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque el objetivo de nosotros siempre va a ser tratar de determinar en primera instancia qué es lo que estaba mal, qué es lo que me generó una condición insegura, que ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Para qué? Para que no afecte al colaborador de una manera repetitiva. Si me ocurrió un incidente, es llegar, determinar qué fue lo que pasó, eso se llama determinar la causa raíz, determinarlo, anularlo, ¿para qué? Para que no vuelva. Ahora, si a lo largo de la investigación se determina que hubo un acto inseguro, ahora lo vamos a explicar, es distinto porque entonces ahí aplican otro tipo de cosas. ¿Qué es un acto inseguro? Es cuando, por ejemplo, nosotros sabemos las leyes, sabemos las normas, sabemos los procedimientos y no nos importa. Y a nivel de una organización, nosotros no podemos, y esto es en general, nosotros o en la empresa o el medio
no puede tener una persona a la cual se le brinda apoyo, se le brinda equipo de salud ocupacional, se le brinda toda una serie de factores, pero la persona decide hacer caso omiso a ese tipo de actividad. En este caso, esta persona se le convierte en un riesgo. Estamos hablando de la persona que no le gusta usar el cinturón de seguridad, que si sabe que para manipular una carga lo ideal es agarrar, acercarse la carga, abrazarla, hacer la fuerza con las piernas y no con los brazos, y simplemente agarra la carga con una mano y la hace arrastrada, es una persona que está, como decimos nosotros, sumando, comprando los números de la rifa, y ese no es el objetivo. No es el objetivo que se lesione, no es el objetivo que después tenga 1, 2, 3 meses afuera, impactando ese salario, impactando la empresa, impactando la familia. Entonces, vamos a ver ahorita, ¿verdad? Todo ese tipo de factores que suman al final de todo, pero es un conjunto. Todo es un conjunto. Ahora que estamos trabajando de lleno en la parte de salud ocupacional en la empresa, tenemos que, esto necesito leerlo puntual porque claramente es una política. Casisa es una compañía de asesoría en construcción e ingeniería que ofrece servicios técnicamente confiables, imparciales y oportunos. Está comprometida con la calidad, la satisfacción de sus clientes y el bienestar físico y mental de sus colaboradores, buscando minimizar accidentes y enfermedades ocupacionales. Hoy el compromiso ha iniciado de lleno y a partir de ahora es un solo tren. Es un solo tren, es un solo jalón parejo, es un solo trabajo en equipo con el objetivo de ¿qué? De minimizar riesgos, minimizar accidentes y de que todo funcione de la mejor manera, tanto a nivel del patrono como a nivel de cada uno de ustedes. Ahora lo vamos a ver. De sus colaboradores, buscando minimizar accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en salud ocupacional y la protección del medio ambiente. La alta dirección se compromete a identificar, evaluar y controlar los riesgos en todas las actividades de Casisa, así como asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades y la mejora continua de su gestión. En el tema de los principios, tenemos que esto es una cadena que va entrelazada, donde, por ejemplo, tenemos que todas las lesiones e enfermedades ocupacionales se pueden prevenir. Sí, sí se pueden prevenir. Todas las exposiciones operativas se pueden controlar. Sí, sí se puede controlar. El principio número 1 de salud ocupacional es que nosotros debemos, que aquí es donde toda la vida se ha dicho, la persona se adapta al trabajo. Y eso es falso. El entorno o la operación tiene que ajustarse a la persona. Eso nos va a hacer más productivos. Yo no puedo llegar y para poder trabajar en una máquina, decir, voy a trabajar agachado, o voy a tener que trabajar extendido, o voy a trabajar, no sé, en una mala postura. Hay demasiados medios y controles actualmente donde nos permiten ajustar la máquina, ajustar el medio para que se haga de la mejor manera, como siempre les he dicho, en una amalgama. Tiene que ser 50-50. Luego tenemos que la dirección es la parte responsable de que todo esto empiece a ejecutarse. Las personas son el elemento más importante del programa de salud ocupacional porque de nosotros depende poder aceptar la cultura y poder implementarla. La seguridad es un prerequisito de empleo, sí, porque empieza con el compromiso de nosotros. ¿Es necesario entrenar excesivamente a todos los empleados para trabajar de forma segura? Sí, sí es necesario. Porque la persona que está familiarizada con el entorno, que sabe que tiene derechos, que sabe que tiene obligaciones y que puede estar seguro de que está rodeado de un entorno seguro, va a hacer como les dije, y lo voy a repetir 1 y 1000 veces, que espero no cansarme hoy, va a ser un conjunto, va a ser una unión y eso va a hacer que todo mejore, que sea más productivo que trabajen hoy. ¿Se deben realizar auditorías? Claro, por supuesto. En todo sistema de gestión tiene que haber una auditoría. ¿Por qué?
porque la auditoría es lo mismo que nosotros hacemos en la casa cuando llegamos y queremos saber cómo están las notas de nuestros hijos. Nosotros llegamos y le preguntamos, enséñeme los exámenes, enséñeme los cuadernos, enséñeme que no tiene tarea, y enséñeme que le pusieron el sellito hoy donde todas las actividades de la escuela o del colegio fueron resueltas, fueron hechas. Una auditoría. Entonces, eso nos va a permitir poder ir a controlar, poder ir controlando y poder ir haciendo los cambios en el trayecto para hacerlos mejor, para que todo funcione bien. Se deben corregir todas las deficiencias de inmediato. Hay deficiencias que se pueden atacar de forma inmediata. Hay otras que necesitan un proceso. No es lo mismo llegar y, qué sé yo, cambiar la posición de una luz porque está encandilando a una persona, a tener que hacer una mejora de construcción, etcétera, en una máquina para poder accesarla o poder sacarle el máximo. ¿La seguridad fuera del trabajo es una parte importante del esfuerzo de seguridad? Sí. Ustedes se van a dar cuenta que después de las charlas que vayamos llevando aquí en salud ocupacional, mucho de lo que ustedes escuchen en mi persona van a llegar a implementarlo en sus casas. Yo soy una persona que, por ejemplo, tal vez dirán, es que se hizo un pendejo, es que se hizo tal cosa, pero por ejemplo yo salgo con mi familia y lo primero que hago es, allá está la salida, por aquí puedo salir, por aquí no, aquí vea sus cables, aquí esto, aquí es lo otro, y si vamos, qué sé yo, a la playa o a un río, yo me quedo como un gavilán en una esquina. Y yo soy el que estoy viendo. Que sacrifico mi disfrute, mis vacaciones, muchas veces sí. ¿Por qué? Porque yo estoy pendiente de tratar de mantener el control del entorno. Si nosotros perdemos el control del entorno, estamos mal. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Estamos claros? Ok. A nivel de la estructura de salud ocupacional tenemos la parte directiva, luego tenemos la salud ocupacional, aunque ustedes no lo crean, en un segundo nivel, y por debajo de salud ocupacional está lo que es la oficina, comité de emergencia y toda la cantidad de personas que tienen que estar con los diferentes niveles. Vienen las jerarquías de departamento de ingeniería, departamento de dibujo, departamento o la parte de laboratorio, qué sé yo, control de calidad, etc. Nuestra oficina de salud ocupacional, debidamente inscrita ante el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo, está conformada. Vamos a ver, la parte de la oficina aplica cuando en una empresa hay más de 40 a 50 personas. Cuando hablamos de una comisión de salud ocupacional es porque hay más de 10 personas, pero menos de 30 nunca van a llegar a ser. Entonces, no es lo mismo las labores o las obligaciones de una comisión de salud ocupacional a una oficina de salud ocupacional. La única parte donde sí concuerdan es que siempre tiene que haber la misma cantidad de representantes, tanto del patrono como de la parte operativa. Entonces, en este caso, en la parte del patrón, del trabajador, tenemos a don Guillermo Suárez, en la parte del patrono tenemos a Patricia Daniels, en la parte de los trabajadores tenemos a Jonathan Espinosa y en la parte del patrono tenemos a Stephanie Williams. Y mi persona que estaría como coordinador de todo lo que son temas relacionados a lo que es la parte de salud. Ahorita vamos a ver en función, digamos, en qué nos ayuda la parte de la oficina de salud ocupacional. Ok, tenemos que la salud, aquí tenemos diferencias en lo que son diferentes términos. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto es de acuerdo a la fuente de la Organización Mundial de la Salud. Luego, a nivel de proyectos, incluso se nos hace un poquito complicado poder distinguir dos términos que se llaman peligro y uno que se llama riesgo. El peligro es la fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos.
Pero el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso de exposición peligrosa y la severidad del daño anterior a la salud, ahí como lo ven. En palabras ticas, el peligro de que si estoy, de quemarme si estoy cocinando. Hay un peligro de quemadura. Pero tengo un riesgo. ¿A qué se debe el riesgo? Bueno, decido que si voy a hacer una salsa, estoy haciendo una salsa de tomate y se me calentó mucho el sartén, le pongo un poquito de agua al sartén. ¿Qué va a ocurrir cuando yo al sartén le pongo un poquito de agua? Va a salpicar, va a pringar. Entonces, no es lo mismo saber que hay un peligro, que yo me puedo quemar, que me puedo electrocutar, o que yo me puedo, si estoy con una tabla y estoy picando olores, hay un peligro de que yo me pueda cortar, de que yo me pueda herir, ¿ok? ¿Dónde está la parte del riesgo? Bueno, donde yo diga, voy a picarlo, puro, el chef famoso, ¿cómo se llama? Como el chef Ramsay, que agarra y no está bien, nada más de listo, o que lo parta tipo Carlos Ledesma, despacito. Entonces es como tal vez un ejemplo muy sencillo, no técnico, de poder explicar la diferencia de peligro y el riesgo. El peligro siempre va a estar, pero el riesgo va a ser cuando haya implícito una probabilidad de que eso ocurra. Yo siempre pongo un ejemplo acá, que es donde viene la condición y el acto inseguro. Voy a leerlo y vamos a poner el ejemplo. Condición insegura es un estado de un elemento el cual no brinda seguridad o supone un peligro para la gente, es decir, condiciones físicas, pueden ser naturales también, y materiales de una instalación, las cuales pueden causar un accidente a los trabajadores. Una condición insegura que se detecta con inspecciones. Ahora tenemos un acto inseguro. Es la acción de un trabajador, el cual al realizar su tarea no brinda seguridad o que supone puede causar un accidente. Un acto inseguro también se detecta con observaciones. En términos de tiquicia, condición insegura es todo aquello que no depende de mis acciones. Es el entorno en el cual yo me desarrollo. Condición insegura de control de calidad. Aquí me pone un ejemplo. En calle. ¿Algún inspector? Ninguno. Ok. Tengo una fosa y tengo que ir a hacer una prueba. Estaban compactando el suelo y voy a ir a meterme ahí y necesito poner el densímetro para medir la compactación. ¿Qué pasa si para entrar a esa fosa o esa excavación o ese acceso yo no tengo una escalera? Que muchas veces pasaban a 32 por montones. O yo no tengo unas graditas de tierra. O no tengo simplemente una rampa con una baranda para poder accesar. Eso es una condición insegura. Y el hecho de que yo decida de una manera irresponsable no acceder a mis derechos me puede hacer cometer un acto inseguro. ¿Y quién se va a lesionar? Ustedes. ¿Quién va a perder días de incapacidad? Ustedes. ¿Quién va a ir a parar el INSS? Ustedes. ¿A quién le van a ir a poner un yeso o a quién tiene que ir a perder días de citas que no le van a hacer absolutamente nada? Ustedes. Entonces, de aquí ya empezamos a darle a los temas bonitos, a los temas picantes, ya hay dos sonrisas ahí. Porque el ejemplo que quería ponerles es el siguiente. Yo voy entrando a mi casa, me voy a visitar a mis papás allá para arriba. Y yo llego, abro el portón y lo primero que me encuentro es una terciopelo en la pura entrada arrollada. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso para mí? Es una condición insegura. Muy bien. ¿Qué pasa si yo digo, vamos a ver, está arrollada ahí,
Si yo me pego un brinco, puede ser que me case en el aire, puede ser que no me vea y caiga ya lo más bien y listo. Opción 1. Opción 2, ya yo he visto tanto National Geographic que voy a agarrar un palo y ya yo sé que si corto una horqueta, se la pongo en la cabeza, la prenso y tal vez la manipulo, la puedo agarrar y voy a buscar un saco, la meto en un balde, ya me la sé. O bien, opción 3, accedo o tomo la decisión a no enfrentar ese riesgo. ¿Cuál escogen ustedes? A ver. ¿Qué pasa si se tropiezan? ¿Le va a salir a correr? Entonces, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Cuando algo urge, cuando necesitamos que hay que tomar una muestra, que hay que, no sé, bajar a inspeccionar, bajar a dar un visto bueno de una armadura, de un colado para una alcantarilla, etc. Compañeros y compañeras, tenemos el derecho ante la ley de poder exigir condiciones seguras, porque yo no tengo ninguna obligación por la cual yo me voy a exponer. Esto es como el código de salvamento. Primero yo, segundo yo, tercero yo y por último. Porque si yo me tiro por ese guindo para ir a quedarle bien a mi jefe, ¿quién se va a lesionar? Yo. ¿Quién se va a torcer los tobillos? Yo. Allá lo veíamos cuando estábamos en la ruta 32, me llamaba tal vez Rodrigo Gutiérrez y me decía, Carlos, venga, vean. Y llegábamos y había una grada. Los chinos, ellos eran kamikazes, ellos son los especiales. Y ellos nada más se tiraban. Y ahí caían, se hundían en barro hasta aquí. Pero yo no les podía decir a Rodrigo, tírese, ahí va a caer suavecito, se va a enterrar. No. ¿Por qué? Porque entonces en el momento que Rodrigo llegue y se tire, que no me hizo caso nunca, perdón, que sí me hizo caso, que nunca decidió tirarse, nunca decidió lesionarse, en ese momento, cuando hay procedimientos, porque si estamos en un proyecto, vamos a ver, no es lo mismo ir a supervisar un hueco que vamos a tener ahí debajo del palo de guayabas, donde somos nosotros los que estamos ahí, a tener que ir a un proyecto donde sabemos que llega la NAMI, donde sabemos que llega Conavi o no sé, la entidad que tenga que llegar a cuestionarnos, a auditarnos, a lo que sea. Nosotros tenemos que hacer valer nuestras condiciones. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a ese punto y no hay condiciones seguras y nosotros nos vamos a exponer, la responsabilidad es de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que denunciar ese tipo de cosas. Y si no empezamos a hacerlo, la historia va a continuar y no va a haber cambio nunca. Pero si nosotros empezamos a partir de ahora a saber que no es que esto va en contra de la empresa y que entonces don Rudy se va a enojar y que entonces el otro señor también, no. Nosotros vamos a exigir garantías. ¿Por qué? Porque así lo establece el contrato. Si el contrato establece de que ahí la varilla que tiene que haber es el número 6 y pusieron un número 4, se está incumpliendo. Y todo contrato tiene un apartado de salud y seguridad ocupacional donde se exige cumplir los procedimientos establecidos en la materia para la actividad que sea, así como la normativa de salud ocupacional, la cual está vigente desde hace muchos años y tiene que ser de conocimiento para todos. Pero está la otra cara de la moneda. Es que si yo no hago esa medición, ¿cómo se llama esa prueba que hacen? El DCP, que tiene que golpear y que da para allá y para acá y que es exhaustiva, es que si no la hago hoy, ay, tengo que venir mañana. ¡Qué pereza! Mejor metido de una vez y la hago ya. ¿Qué es eso? Está incurriendo en qué? En un acto inseguro. Usted se la está jugando. Entonces, ahí es un problema. Porque el patrono no le puede negar a una persona que vaya al IVAS. Pero sí está en todo su derecho, porque de hecho es una obligación del patrono hacer la debida investigación del accidente, determinar lo que son las causas
¿qué es lo primero que cuestionarías? Y sin esas causas, yo puedo poner si el colaborador se encontraba en su horario de trabajo tal y tal en el proyecto tal, y a pesar de saber que las medidas de seguridad estaban dadas y que se podía atrasar media hora, o simplemente, ¿a quién le urge una colada? ¿Nos urge a nosotros o nos urge al dueño del proyecto? Al dueño del proyecto, porque nosotros lo único que estamos haciendo es un control de calidad. Estamos haciendo una evaluación, o tenemos que dar un visto bueno. ¿Quién se va a atrasar? ¿Se va a atrasar Casisa? No. Se va a atrasar la persona de la construcción, llamémoslo así. Nosotros no. ¿Vale la pena que se arriesgue la integridad de alguno de ustedes simplemente para quedarle bien a una persona de esas? No, no lo vale. Entonces, aquí vamos a entrar en un dime que te diré que vamos a ver adelante. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta con condiciones inseguras y actos inseguros? Recordemos, condición insegura no depende de nosotros. Si hay una rayería, si hay tormenta eléctrica, si estás en Limón y estás con la tormenta esta de polvo del Sahara, que es bien jodido para los que hemos estado ahí. Si hay, no tengo, por ejemplo, tengo que sacar un núcleo de la carretera de asfalto y simplemente no tengo los banderilleros. ¿Por qué yo me voy a arriesgar? ¿Por qué yo me voy a arriesgar de que si ellos no están cumpliendo, voy a exponer yo mi integridad, mi vida, y por ende se va a ver perjudicado o amenazada la integridad de su familia por algo que no depende de nosotros? Pero si depende de nosotros, usted dice, no, tranquilo, no hay banderillero, yo me la juego. Responsabilidad de cada uno de ustedes. Entonces, como les digo, vamos a entrar al punto donde vamos a ver obligaciones y vamos a ver derechos. Accidente laboral y enfermedad laboral. Accidente laboral es un evento que le sucede al trabajador como causa de la labor o la actividad que desempeña o que ejecuta con esta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes, y que puede producirle la muerte, pérdida o reducción temporal o permanente de una pierna, de un brazo. En mi caso, cuando estaba en la 32, producto de un accidente de tránsito, tengo una reducción de 5% en la columna. Dependía de mí, no, simplemente una ambulancia, nunca frenó, nunca vio que la línea estaba detenida y me desbarató el carro, casi me mato. No era un acto inseguro, no, yo estaba detrás del último vehículo estacionado en un negocio. Condición insegura, pues sí, porque uno está expuesto a condiciones que usted no puede controlar. Simplemente esa ambulancia nunca frenó y me llevó en banda, ¿verdad? Enfermedad laboral es todo aquello, pero es un estado patológico. Quiere decir que ha existido una exposición continua y permanente a un montón de elementos que terminan desencadenando en una afectación. Por ejemplo, si yo hago masajes todos los días, pues va a llegar un momento en que yo voy a tener algún problema en las articulaciones. Si yo lo que hago es volar pala todo el día, pues va a llegar un momento en que mi columna se va a ver afectada. Si yo cocino todos los días, pues va a haber una afectación a nivel de órganos, email, radio, va a ser exactamente lo mismo. Todo va a depender si no hay mecanismos de control. Se han preguntado por qué no solo los compañeros que trabajan en laboratorio, cuando están con el densímetro, tienen ese carnecito que es para medir la exposición de radiación. Igual que la gente en los hospitales que hacen rayos X, que hacen ultrasonidos, que hacen resonancias. ¿Por qué? Porque tienen que medir la cantidad de radiación y si llega un límite de cuál, eso se llama límites máximos permisibles de exposición, que me van a indicar que si yo me expongo más de eso, como cuando vamos a la playa y nos ponemos un bronceador, más de cierto tiempo que pasa, vamos a obtener una quemadura, ¿verdad? Si lo hacemos de una manera, objetiva, qué sé yo, 20, 30 minutos con el debido bloqueador, con el debido bronceador, pues no va a haber ningún riesgo. Pero ¿qué pasa? Si yo llego, me tiro a las 8 de la mañana, boca abajo, me embarro todo el aceitero, me tiro boca abajo y son las 12 del día y estoy acostado. Hay una sobreexposición.
esa sobreexposición me va a generar efectos patológicos y eso se llama enfermedad laboral. Antiguamente les voy a contar de un caso real, digamos, mi tía hace muchísimos años trabajaba para la clínica de Parrita, la Caja, como asistente dental, y en aquel momento, hace muchos años, las calzas eran amalgamas, eran grises, esos son metales pesados. Ella, durante muchos años tenía que exponerse a esas amalgamas y a toda esa cuestión, y llegó un momento en que se empezó a manchar su piel, se le hacían unas manchas plateadas. Eso se llama saturnismo, es una enfermedad ocupacional. ¿Por qué? Porque se deriva de exposición al mercurio y a la amalgama, que es un metal pesado. Cuando llegó al INS, ¿qué le dijo el INS? No le dijo, sí, doña Flori, no se preocupe, sí, eso es una enfermedad ocupacional. Le dijo, ¿usted dónde vive? Yo soy de la zona de Parrita, Pacífico Central. Ah, muy bien. Una zona costera, doña Flori, sí, una zona costera. ¿Y a usted le gusta el pescado, los mariscos? Sí, claro, como tenemos el pescadito ahí cerca. Ok, su enfermedad se debe al consumo de pescado contaminado, no se debe a la exposición del ambiente de trabajo para el cual usted vale la redundancia de trabajo. ¿Qué les parece esa justificación? No es válida, ¿verdad? No es lógica. Y créame que eso fue. En mi caso, se los voy a contar con toda confianza. El accidente me provocó una leve reducción de movilidad de un 5% en mi columna. Cuando yo llego al INS, el INS lo que me dice, Carlos, usted nació con esa lesión. Eso me lo dijeron. Lo que pasa es que no se lo dijeron a un idiota. Se lo dijeron a una persona que, gracias a Dios, estudió salud ocupacional y sabe sus derechos. Entonces yo, claro, le tengo una demanda contra el INS. Y ya se las probé, ya se las refuté. Porque el que no sabe, simplemente se lo va. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si no hay un análisis de riesgos, si no conocemos las actividades de trabajo que nosotros tenemos en la empresa, si no sabemos el tipo de riesgos a los cuales la empresa, nuestros colaboradores están expuestos en el día a día, simplemente, como le decía yo ahora a don Rudy, cualquier cosa por la que usted vaya al INS, ¡pum!, lo meten a la prima. Eso se llama la prima, el seguro. Cuando ustedes aparecen asegurados, eso es por la ley 6727, título 4 del Código de Trabajo. Ley de riesgos laborales, o RT. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice el que no sabe, como decía mis hijas, tome chichi, no hay nada que hacer. Pero si usted tiene un poquito de conocimiento, por eso es importante, es que es cansado, sí, la hora, sí, ya más de uno bostezado y está cabeceando, pero es que es necesario, porque aquí le estamos diciendo a la gente, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Ya que ya es la cuarta, quinta vez que lo repito. ¿Okay? ¿Alguna duda con accidente laboral y enfermedad laboral? ¿Estamos claros? Perfecto. Deberes de un trabajador. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Serán obligaciones del trabajador someterse a exámenes médicos que establezcan el reglamento de ley u ordenen las autoridades competentes de cuyos resultados deberá ser informado. Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional. Por eso es que esta charla hoy está siendo grabada y por eso es súper importante que todo el mundo la lleve, que todo el mundo se empape con eso. Participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional. ¿Qué vimos ahora? Que el trabajador o el colaborador es una parte fundamental. ¿Por qué? ¿Quién más conoce las actividades o los riesgos que las personas que están haciendo su labor en específico? Yo no puedo ir a preguntarle a don Guillermo que cuáles son los riesgos a los cuales se expone el personal de laboratorio. No puedo preguntarle a don Guillermo cuáles son los riesgos a los cuales se expone el compañero de bodega a la hora de almacenamiento de sustancias químicas. ¿Cierto? No hay nadie mejor que los que nos exponemos al ambiente, que sabemos qué nos afecta, a qué nos exponemos y qué es lo que va a estar ahí. ¿No sabe? Se pregunta, porque
Ajá. No puedo preguntar algo que no sé. Correcto, y estoy totalmente de acuerdo. Si yo le digo a usted, necesito que usted se suba a ese árbol a derramar, ¿qué me puede decir usted? Sí, usted me puede decir. Algo clínico, así, aprendido. Correcto, correcto. Pero no te van a contratar para cirujano si no sos cirujano. Ahora, bajémoslo mucho más. Bajémoslo mucho más. Estamos en una construcción y yo necesito contratar personal para armadura, que en teoría son amarras y pongan amarras. Mentira. Los que estamos o hemos estado en un proyecto sabemos que las personas que están haciendo armadura son personas muy calificadas. El tipo de amarre, el ángulo y todo, dependiendo, ¿verdad? No me, sin meter los chinos. Pero entonces, correcto, pero entonces, ¿cómo hago yo para garantizar que las cosas se hagan bien? Denme un ejemplo. ¿Cómo puedo garantizar yo? Número uno, muy bien, que diga, disculpe, yo no sé hacer eso, pero si me enseña, voy a dar lo mejor de mí para que lo súper válido. Y debería ser así. ¿Por qué? Porque la empresa le va a decir, ok, ahorita no puedo, porque eso me urge, pero te voy a ayudar, porque usted tiene el interés de aprender. Pero ¿qué pasa si yo lo mando a la guerra y ni siquiera está alguien que le explique y usted no sabe hacerlo? ¿Cuál es su punto o cuál debe ser su posición? Disculpe, yo no puedo hacer algo para lo que no estoy calificado. Y así créame que está escrito en la legislación laboral. Si usted lo hace y asume hacerlo, ¿en qué incurre? ¿Cómo se llamaba? En un acto inseguro. Porque estoy haciendo algo para lo cual no estoy. Ajá. ¿Quién comete todo el acto inseguro? Perdón. ¿Al que manda o el que manda? El que manda en este momento se transforma en una condición insegura. Porque yo no lo puedo controlar. ¿Me explico? No, pero si es consciente que manda, no adecuado para realizar la labor. Estamos de acuerdo. Pero ¿quién es el que tiene la palabra? ¿Usted se la va a jugar? ¿Se va a subir a hacer o va a manipular? ¿O va a manipular? Depende si usted necesita eso. ¿Usted cree que si usted decide, ¿verdad cómo se la voy a poner? Hacer algo por su cuenta, sin tener el entrenamiento, sin tener todo, equipo de protección personal, qué sé yo, un traje de soldadura, ¿sabes lo que es una soldadura exotérmica? Ok, una soldadura exotérmica es algo cuando se está haciendo una malla de tierra y hay que soldar varillas de cobre con los cables de cobre para unirlos. Entonces se hace una fusión ahí, es como una explosión, es una reacción química. Entonces necesitas ponerte una careta, porque los ojos van a absorber esa cantidad de luz increíble, es un fogonazo, que si no queda con los ojos cocinados. Y usted dice, puña, yo lo he visto. Personas que les da pereza agarrar el carro y ir y conseguir una máquina a soldar, incluso unos lentes de los aquellos que son como oscuros con los que se solda acetileno, que le va a inhibir ese brillo, y se pone, tráigame los anteojos oscuros, cállame el carro, ahí los de seguridad, y se los pone y mete el fogonazo. Cuando llega con los ojos en carne viva, ¿quién va a ser el perjudicado? Uno. ¿Por qué? Porque decidió jugársela. Entonces, ahí es, me explican, me ayudan, o si no, no puedo hacer lo que me está mandando porque no sé hacerlo. ¿Ven la diferencia? Que sí, que a veces uno se siente, sí, yo también me sentí así. Muchísimas veces, cuando me decían, por ejemplo, si yo no tenía el entrenamiento adecuado para un espacio confinado, ¿cómo podía decirle a usted, mire, midamos con el medidor de atmósfera, de que tiene que estar aquí en no más de 20.8, pero 20.8 y tiene una pantalla para 6 números, ¿en cuál se fija usted? No es justo. Entonces, en los ambientes de trabajo, en diferentes tipos de proyectos,
se está pidiendo o se está requiriendo personal competente para, así como por ejemplo, está la persona que dibuja un plano, está la persona que llega y va a firmar ese plano. Pero claramente esa persona va a revisarla, va a cerciorarse que todo esté bien, porque la firma de él es la que va ahí, ¿cierto? ¿Verdad? Ok. En el caso del trabajo, viene siendo muy igual. Viene siendo, es así, van puntuales. ¿Van puntuales por qué? Porque de lo que yo diga, si digamos usted no sabe interpretar la máquina de que mencionamos ahora para medir la compactación del suelo, y su compañero le dijo, ¿cuál es su nombre, perdón? Jorge, hágame un favor, póngale esto aquí, porfa, porque yo voy a ir al baño. Usted sabe, nada más ahí, dele mazo a eso, y bájelo ahí, y eche 2 pasos para atrás. Listo. Pero si usted no sabe cómo es exactamente y no metió, ¿cómo se llama el pin, la varilla, la distancia que tenía que meterla, y usted toma una medida, y después vienen, dan como aprobado, y después vienen y ponen asfalto, ponen capas, y después a la semana de que se inauguró se hizo un movimiento ahí. Y van a llamar a control de calidad. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí está la bomba que se me dio. Mira, Luis, ¿qué fue lo que pasó? Mira qué torta, es que en ese momento yo ocupaba ir al baño y yo le dije a Jorge que me hiciera el favor. Qué tonto, ¿cierto? Ahora sí empiezan y todo. ¿Por qué? Por no llegar y decir, un momento, yo no sé hacerlo, yo soy el asistente, ya viene el compañero a llegar y decir, voy a jugarme. Incurrir en un acto inseguro. ¿Por qué? Por querer quedar bien. Y al final de cuentas, va a llegar, qué sé yo, la gente del proyecto y me va a decir, disculpe, no me sirve más don Jorge en el proyecto, necesito que me lo saque de acá. Porque no me sirve. ¿Por qué? Porque él toma riesgos que no le competen. Entonces, vea que todo se va conectando. Lo que les dije ahora, la cadenita, todo se va conectando. Pero, si empezamos a fortalecer desde el primer eslabón, todos los eslabones se van engrosando, se van uniendo y nos pueden permitir controlar y poder hacer una acción efectiva de todo. Nos resguardamos nosotros, como decimos así en la calle, nos curamos de salud nosotros y se cura de salud la empresa. Quedé creo que en el punto C, participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional, en los centros de trabajo. Como les dije, lo más importante es que ustedes sean parte de. Como les dije, tenemos una oficina de salud ocupacional, tenemos 4 personas, 2 que representan al patrono, 2 que representan a la parte trabajadora. Cuando hay una situación de algo así en específica, mire, don Guillermo, es que vieras que precisamente con el contratista tal, con el permiso de ustedes, voy a inventarle el nombre para no comprometer a nadie. La empresa Whirlpool, cada vez que nosotros entramos, no nos pone escalera, no nos pone nada y simplemente nos dice, métase como pueda. Pero resulta que también tenemos la empresa Atlas, que es todo lo contrario. Desde que llegamos, tenemos una pasarela, tenemos gradas, tenemos baranda y uno puede bajar tranquilo, hacer el trabajo sin ningún problema. ¿Cuál empresa está viendo? Sobra la pregunta. Atlas. ¿Que está dando una milla extra? No, no está dando una milla extra. Está haciendo lo que le corresponde. Pero esto empieza con el compromiso desde la parte gerencial, desde la parte directiva. Porque, vamos a ver, por quedar bien uno, incurre en un acto inseguro, enfrentando una condición insegura, me lesiono. ¿Y quién va a estar incapacitado? Como les dije, ¿quién va a estar con dolores? ¿Quién tiene que ir a citas? ¿Quién está percibiendo un 40% menos de salario? No es mi jefe, no es mi encargado, va a ser mi persona, va a ser mi bolsa la que se va a afectar. Entonces, cuando nosotros aprendamos de que sí tenemos derechos y obligaciones y que podemos hacerlas cumplir para beneficio y que mejore todo, es distinto y todo funciona mejor.
Luego tenemos utilizar y conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal de seguridad en el trabajo. Es que yo no me pongo esos zapatos porque me fallan mucho, porque me hacen muñeros, porque me duele la espalda. Pero ese zapato le puede salvar porque tiene una capacidad de 200 joules, de que si cae algo, no le va a pasar, de que si le pasan un carro por encima, no le va a quebrar los dedos, no le va a amputar los dedos, no se los va a machacar. Uno de los accidentes más serios que hubo en la Sabana, en la construcción del Estadio Nacional, de hecho la muerte fue uno de los estabilizadores de una grúa que lo bajaron y aplastó un chico. No había medidas de seguridad, que no había un montón de protocolos, no había banderilleros, no había perímetro de seguridad. Entonces, si yo le digo, mira, es que hay que hacer esa prueba de compactación ahí en las puras patas de la grúa. Ok, por lo menos apágueme la grúa y baje el operador de ahí. Que yo sepa que nadie la va a mover. Y con gusto verlo. No, es que la grúa no puede, porque es que no puede bajar esa carga. No se meta. No se meta. Porque como le digo, si al INS llega la razón, la causa raíz de decir, la persona decidió por sí sola enfrentar el riesgo, el INS lo va a atender, lo va a estabilizar y ¿qué va a hacer? Lo va a remitir a la caja. Antes decían, no, es que hay que necesitarnos por el INS, porque el INS es el que paga. Ahora mentira, la caja y el INS pagan exactamente lo mismo, el 60%. La única diferencia es que el INS te paga desde el día 1 de incapacidad. Con la caja no, con la caja se pierden los primeros 3. Y queda, ¿cómo es la palabra, don Guillermo? Como indemnización, ¿verdad? Sí, pero digamos como a buena voluntad del patrón, si le quiere reconocer algo durante esos primeros 3 días. No es obligación. No es obligatorio. Ok, ahí, claro, estamos por cumplir los primeros 3 días del 50%, nada más. Correcto, pero el patrón ayuda. No, por ley. Bueno, antes no estaban tan establecidos, sí. Pero digamos, a nivel de incapacidad, son el 60%. Ninguno puede pagar nada. Se ayuda un poquito también, digamos, viendo los perfiles de la incapacidad, que también a futuro te va a dar con DFC, el ROC y el final. Sí, correcto. Una incapacidad. Antes, en la década de los 80, en las bananeras, el INS pagaba el 110%. Entonces era un negocio ir al INS. ¿Qué hacían las personas? Se cortaban, se amputaban dedos, se pegaban machetazos en los dedos porque empezó la fiebre de la moto. Entonces llegaban, ponían el dedo, se dejaban ir un machetazo, el dedillo que menos ocuparan, se lo cortaban, iban y compraban una moto. Lo hacían, sí, lo hacían. Cuando ya empezó a cambiar la legislación y ya no te pagaban el 110%, sino que solo te reconocían un 60% del salario, a la puya, ya no es rentable cortarse los dedos. Mejor veamos en bicicleta o caminemos o a caballo o como sea, ¿verdad? Pero ya no es rentable. Bueno, para hacer un poquito de énfasis en ese inciso de utilizar, conservar y cuidar el equipo de protección personal. Es obligación del patrono suplir el equipo de protección personal, pero es obligación de nosotros como colaboradores no solo usarlo, sino cuidarlo. Cuidarlo en todo sentido. ¿Por qué? Porque un casco que yo lo estoy cuidando, que yo lo tiro ahí al sol, que lo agarro a patadas, que lo agarro para echar agua, que lo agarro para partir almendras, que lo agarro para lo que sea, está dejando de funcionar para lo que realmente fue hecho. Entonces va a llegar un momento y si definitivamente cae una pieza, qué sé yo, se desprende un tornillo de una viga que está apuntalando ahí un entrepiso, un tornillo que caiga a 5 metros, abrió la cabeza. ¿Y qué pasa si el casco no? Voy, aunque suene feo, voy y lo compro ahí en la ferretería ahí donde chino, de unos que son anaranjados, de que yo los toco hasta que se hunden los dedos. ¿Usted cree que le va a aguantar? No, el equipo tiene que cumplir una normativa, tiene que cumplir una, así como por ejemplo, están las normas debidas para carretera, que tiene que cumplir tanta compactación en la capa tal, en la capa tal y en la capa tal. Es lo mismo con el equipo de protección personal.
Yo puedo decir que para X razón, si voy a pulir esta cerámica, voy a utilizar una mascarilla. Pero si voy a hacer un hueco con un esmeril, un corte, ya voy a tener que utilizar una protección media cara. Pero que si voy a trabajar con una sustancia química irritante, ya no es una media cara, yo voy a usar una mascarilla full face con filtros orgánicos. ¿Por qué? Porque voy a prevenir, y así va evolucionando y así va aumentando, ¿verdad? Que hay zapatos de seguridad, sí, hay de todos sabores y colores, marcas, todo. Pero hay diferentes tipos de aplicaciones. Hay zapatos que son dieléctricos, esos no pueden tener una sola parte metálica en el calzado. Hay zapatos que tienen suelas especiales para sustancias químicas, otras que son para temperatura, otras que son para cuarto frío, otras que son, digamos, para derivados del petróleo, y así hay cualquier cantidad. Así van a ir variando también en precio, más bonitos y en comodidad. No es lo mismo un zapato muy bonito, esos que ahora parecen como tenis, que son de seguridad ocupacional, ahí full deluxe, que lo voy a utilizar en una nave industrial, donde lo que voy a tener es un piso lujado, que voy a tener maquila de, no sé, elementos para computadoras o equipos médicos, insumos médicos, a una nave industrial que va a estar en una fase donde simplemente hay tierra y barro y piedras. La suela no puede ser lo mismo. Porque entonces, en la nave industrial, yo ando con unos zapatos Caterpillar de 120,000 colones y ando todo fresa, con una suela bien bonita. Pero ese zapato de 120,000 colones no te va a servir cuando tengas que meterte a una fosa, a una excavación, a una alcantarilla con cierto desnivel, porque donde pongas el pie te vas a ir. Entonces, muchas veces es, no, es que ese zapato es muy feo, tal cosa. No, es que lo que tenemos que ver es que el equipo de protección personal sea funcional para lo que realmente vamos a hacer. ¿Okay? Algunos otros deberes, el artículo 286 del Código de Trabajo dice que ningún trabajador debe impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional. Es que mire, yo no voy a ponerme al mes porque qué pereza. Una persona así se baja y no se sube más. Remover sin autorización los resguardos y protecciones de las máquinas útiles de trabajos e instalaciones. Necesito extraer un núcleo, o necesito sacar una muestra, o necesito hacer una medición en tal lado. Y resulta que tengo un puntal 2X, pero me estorba. Entonces yo, sin autorización alguna, como eso me estorba y tengo que hacer el trabajo, entonces agarro un martillo, lo pido prestado y empiezo a aflojar el puntal. ¿Eso me corresponde? No me corresponde. Eso le corresponde al encargado del proyecto, que tiene que brindar las condiciones seguras para que yo pueda hacer de la mejor manera el trabajo. Como le digo, al final de cuentas, si nosotros hacemos mal nuestro trabajo, se va a ver impactado de forma directa. Pero si nosotros también hacemos mal nuestro trabajo, también va a afectar a esa persona. ¿Por qué? Porque tal vez esa pared, ese piso o lo que sea, no va a tener la misma resistencia o la misma calidad que nosotros y él necesita. Y eso es un problema a nivel constructivo. Alterar, dañar o destruir los equipos y elementos de protección personal de seguridad en el trabajo, o negarse a usarlos sin motivo justificado. Es que necesito esmerilar esta pieza, pero el protector que tiene aquí la máquina me estorba, ya está muy sucio, y me da pereza cambiarlo por uno nuevo, o me da pereza simplemente ir a buscar un trapo para llegar y limpiarlo. Y entonces lo quito. Cuando yo empiezo a esmerilar la pieza o empiezo a esmerilar la cuchilla, lo primero que sale es una venita que ni siquiera me dio los ojos. Se me clava. Ha pasado, sí. Yo tengo amigos mecánicos que tienen cualquier cantidad de virutas metálicas metidas en la panza. Es un vacilón, porque no les abrimos un imán y hasta que se le levanta el pellejo. Dice, no, yo no lo voy a sacar. Pero son cosas que ocurren y ocurren todos los días. Hacer juegos o dar bromas que pongan en peligro la vida, salud e integridad personal de los compañeros de trabajo de terceros. El ejemplo más claro de esto, digamos, casi que se da en la adolescencia. Los hombres, cuando estábamos haciendo alguna labor, tal vez pasaba otro y le hacía así muchas mangas. No está que brinco.
¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, ¿qué pasa? Voy a poner el mismo ejemplo. Yo estoy esmerilando, estoy haciéndole fila a una cuchilla y yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo y pasa alguien y siento que me mete un pellizco en una nalga. Yo voy a reaccionar, voy a perder la noción de lo que estoy haciendo, me puedo amputar un dedo, me puedo quemar. Lo menor que podría pasar ahí es una laceración, que es quemarse contra la piedra del esmeril, pero podría pasar una serie de eventos, ¿verdad? O una cadena de eventos que pueden determinar en un problema o en un accidente peor aún. Y esto siempre se va a dar, lo que son bromas y ese tipo de cosas en los diferentes tipos de trabajo. Que mire, algo tan sencillo como, madre, vaya, tráigame el nivel de gota fija. Las bromas que existen. Tráigame un mazo de vidrio. Tráigame medio kilo de gasolina en polvo. Pero esas bromas, de las cuales nos reímos, resulta que el compañero tenía que desplazarse 50 metros y en el camino atropelló un carro, se cayó, se metió un clavo, lo que sea. Nosotros nos convertimos en esa condición insegura para una persona que confía en nosotros, incurrir en un acto inseguro y por ende, como decimos nosotros, si a mí me ocurre un accidente, ninguno de ustedes va a llegar a tocarme la puerta de la casa. Carlos, ¿tiene azúcar para el café? ¿Tiene aceite para el arroz? Nadie. Si acaso le ponemos un mensaje, espero que estés bien, que siga mejor. Pero nadie va a llegar a la casa de otro a ver qué le hace falta o qué necesita. Pero sí estuvimos en el momento de que para las bromas, para el chisme, para el vacilón, y no nos medimos muchas veces en ese tipo de cosas. Cosas mínimas, pero que terminan representando problemas serios en la empresa. Artículo 81. Causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo. O sea, nos puede echar sin derecho a nada. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar las medidas preventivas. Necesito que se ponga botas de hule para entrar. Voy a poner un ejemplo bonito. ¿Hay alguna topografía? No. Compañero, ok. Resulta que para andar en montaña, a usted se le brinda, solo un ejemplo, ¿verdad? Se le brinda unas polainas, una bota de hule con unas polainas para protegerlo contra mordeduras de cepillo. Va para una zona propensa, llámese Orotina, Esparza, etcétera. Y usted dice, no hombre, ya yo tengo 25 años de andar en esto, a mí no me va a pasar eso, ya yo ando adelante. Y en el primer cerco donde se metió, había un palo marañones, se descuidó, dio un paso y arriba terciopelo el hombro. ¿Andaba su equipo de protección personal? Lastimosamente no lo andaba. ¿Que pudo haber sido distinto? Sí, tal vez no lo hubiera mordido, tal vez lo muerde, pero queda ahí el veneno. En fin, un abanico de posibilidades. Pero cuando está debidamente establecido los riesgos a los cuales nosotros estamos implícitos en nuestro día a día, la cosa cambia. Ahí es donde nosotros también entra la necesidad de nosotros ponernos la camisa y decir, ok, si están invirtiendo en este equipo X, es por mi bien, no porque quieren que lo ande. Porque al final de cuentas la empresa o se puede ahorrar esa plata por no comprarlo o simplemente está en que llega, se lo dan y usted no quiere usarlo porque es muy incómodo, porque es muy caliente. Yo me acuerdo hace muchos años que tal vez estaba yo cuando estaba en Recope y me tocaba andar caminando el oleoducto y eran aquellos calores en Esparza, San Mateo, Orotina, toda esa cuestión hasta Barranca y uno se topaba de todo. Entonces uno andaba, era como una tortuga ninja, andaba que una varilla ahí por aquello, que andaba sus polainas, que andaba el equipo de protección personal, aquella camisa de manta, manga larga,
casco, lo único que mandábamos era chaleco, porque digamos no se ponía un chaleco para trabajar en ese tipo de obra. Pero vieras que muchas veces eso le salvó la vida a un compañero, precisamente el caso suyo, un topógrafo, y estaba midiendo, y dice él que él sentía que le hacían así en el pantalón, y él no le daba pelota porque él estaba concentrado en su estación, ¿verdad? Y cuando llegó el asistente y le dice, Marcos, no se mueva. ¿Por qué? Porque no se mueva, no se mueva, no se mueva. Y era que tenía una terciopelo, y la terciopelo estaba cansada de darle, porque él la tenía majada. Y ella no podía zafarse. Y ella era dele, y lo que él sentía era la terciopelo dándole a la polaina. Yo creo que como una vez que hubiera logrado perforar, digamos, la polaina, en ese caso no, porque es muy duro, yo creo que ese señor Marcos ya no estaría. Y de esas historias todos los días se contaban, ¿verdad? Que a veces está el soldador y el soldador no quiere ponerse. Usted sabe que es estar soldando en Barranca, 10 de la mañana, 36 grados, manga larga, mezclilla, botas, polainas, chaleco de cuero. Tras de eso tiene que ponerse una capucha, encima la máquina de soldar, más la radiación de la soldadura. Así carajo hay que pagarle como 20,000 la hora. Eso es lo peor. Pero ahora hay tecnología, ahora hay máscaras que tienen un ventiladorcito para que le tenga ahí refrescado ahí el ambiente al colaborador, como los pilotos de carros, de que no solo que va manejando riquísimo, no, hombre, esa gente tiene un traje como espacial, como astronauta. Pero como les digo, hay tecnología para un montón de cosas, sí. El punto es que si tenemos el equipo de protección personal, tenemos que usarlo. Tenemos que usarlo porque eso puede marcar la diferencia. Hay guantes que a veces es muy incómodo tener que agarrar algo. ¿Alguno ha utilizado un guante anticorte? Son guantes normales, usted los ve y usted dice, ese guante vale 300 pesos, ahí del chino. Pero cuando es anticorte, usted lo agarra con un cuchillo, con un cúter, y usted le da, y eso pasa como si lo pasara así sobre la cerámica, y una raya le hace. ¿Qué pasa si ese guante no fuera anticorte? Pero no lo usamos porque nos pone de onda las manos, ¿sí o no? Se nos ponen húmedas, y que entonces se nos hacen uñeros, y que entonces humedad, no por otra. Me corto las manos, me corto los dedos, o me los protejo. Al final de cuentas, ¿quién es el que corta los dedos y ese que se lastima? ¿El patrón? No, somos nosotros. Entonces, el inciso G del artículo 81 nos dice: cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar las medidas preventivas, yo no lo hago, yo no me lo pongo, yo no uso eso, que me veo muy ridículo. O procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, acatar en perjuicio del patrono las normas que éste o sus representantes en la dirección de los trabajos le indique con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que están ahí. Pero el patrono también tiene responsabilidades. Ya viene la parte bonita, ya no solo que nos tiran a nosotros, y ahora nosotros vamos a tener nuestras armas. Y dice: sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este código, será obligación del patrono proporcionar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. A través de una matriz de riesgos que ya, digamos, ya la elaboré, están a lo más cercano, digamos, analizadas las diferentes actividades que cada uno realiza. Desde la gente de oficina, de que están sometidos a una misma postura estacionaria todos los días, donde hay que tener una altura adecuada del monitor, donde el teclado tiene que estar en cierta posición, donde la silla, donde las piernas, donde los brazos, donde todo tiene que estar debidamente colocado. Eso se llama ergonomía, eso se llama postura laboral.
a llegar y ya saber que para hacer ciertas pruebas o ciertos acarreos de equipo donde tenemos que levantarlo, porque tenemos que caminar 100 o 200 metros por un montazal o por donde hay mucho barro, pero que hay formas de transportar que yo no voy a llevar algo aquí en esta posición porque esto va a generar un movimiento hacia atrás y esto va a generar un desplazamiento del hombro, ¿verdad? Donde sepan que no es que es mariconada, que yo no pueda levantar más de 25 kilos, no, es que está establecido en la legislación, desgraciadamente, y esto entorpece muchas veces el trabajo, y más bien están los políticos, que dicen que si son más de 25 kilos, tienen que ser manipulados por 2 personas. Entonces, un saco de concreto pesa 50 kilos, cualquiera de aquí, inclusive hasta las mujeres, ahora que son tan cargas en el gimnasio, agarran ese saco y lo mueven como si nada. Pero ¿qué pasa si por mover ese saco en una mala postura, en una forma que no es habitual, que no es adecuada, se lesionan? Están incurriendo ¿en qué? Un acto. Porque tengo la condición. Tengo que mover eso. Y voy a traer la perra. Voy a hacer el mínimo esfuerzo. ¿Quiénes de aquí sabían que, por ejemplo, la fuerza, el manejo de cargas se hace con las piernas y no con los brazos? ¿Alguno lo sabía? Bueno, sí, usted sí. El objetivo de esto es que a través de estas charlas ustedes vayan adquiriendo conocimientos para que se den cuenta que un montón de cosas son más sencillas. Porque no es lo mismo, se los voy a dejar de tarea para que lo practiquen en la casa. Si tienen niños pequeños, sobrinos, nietos, lo que sea, ¿qué es lo primero cuando llegamos y todos desde chiquitos se vienen con los brazos así para que nosotros lo hacemos, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros? Y lo alzamos, y lo sacudimos y todo, y aquel diablo como... ¿Es lo mejor? No. Resulta que ustedes han visto las grúas torres. ¿Saben cuáles son las grúas torres? Son como un chilillo así para arriba, que están en los edificios y tienen una T arriba. Entre más largo esté la carga del punto vertical o del apoyo central de la grúa, menos capacidad tiene la grúa para levantarlo. Y entre más cerca, más levanta la grúa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos una máquina y nosotros estamos en la misma condición. No es lo mismo que yo me pare acá y haga la más pésima fuerza y que con una mano haga esto, me aleje lo más y trate de levantarlo. Yo siento que esto pesa como 60 kilos. Vean, se me corta la voz. Pero ¿qué pasa si yo me acerco? La carga a mí, de repente la levanto. Ahora, ¿esa es la mejor postura? No. ¿Con qué estoy haciendo la fuerza? ¿Y qué dije yo que era lo principal? Las piernas. No se burlen porque a mí me suena todo, es como un muñeco. Sí, la teoría dice que hay que acercarse a la carga, puede ser de cuclillas, puede ser con una pierna, puede ser con las dos, hacer con la carga, los brazos solo los utilizo como pinzas y sujeto. Cuesta mucho al principio, pero después, como les digo, ustedes van a hacer la prueba. Solo voy a sujetar y lo que muevo son las piernas. Ya que los brazos no me bien. Yo ya no. ¿Ven la diferencia? Hagan eso con un chiquito o con una maleta, con lo que quieran en la casa. Levántenlo con los brazos y luego agáchense. ¿Les va a costar un montón? Sí, porque es esa parte de que no mover los brazos son para agarrarlos para sujetar y hacer la fuerza con los pies. Pero cuando uno pase, cambia la cosa otra vez. Eso es como ¿cómo se llama? Los que hacen gimnasio, peso muerto es en el gimnasio. ¿Qué es lo que le dicen? Posición, saque la nalga, y no sé qué, que no sé cuánto, y postura, espalda recta. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y qué hace con las manos? Mentira que usted agarra esa barra con aquellos discos gigantescos y desde que la agarra va a doblar los brazos.
Los brazos, ¿qué son? Únicamente pinzas. Y usted está agarrando aquella barra y está agachándose, y la fuerza ¿con qué la hace? Con las piernas. Piernas y en conjunto con la parte de la boca. Y sin embargo, con el abdomen no está bien, porque ahí lo de hacer y empiezan las hernias. Entonces, ¿ok? Entre los deberes del patrono, dice que proporcionar el equipo y elementos de protección personal y seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. O sea, compañeros, el jefe nos da el equipo, pero ahora sí el jefe tiene la papa caliente. Yo le doy lo que usted ocupa, pero si usted no lo usa, está mal conmigo. Y ahí es donde tiene el derecho de aplicar medidas o aplicar lo que sea. Que mire que se me perdió, que lo dejé botado. Se lo doy y sí puede cobrarse. Sí puede cobrarse. ¿Por qué? Porque ¿qué vimos anteriormente? Que es responsabilidad de nosotros velar por el correcto uso, cumplimiento y cuidado de los elementos de protección personal. Luego dice que también es un deber denunciar al Instituto Nacional de Seguros todos los riesgos del trabajo que ocurran dentro de los 8 días hábiles siguientes a su acaecimiento. O sea, no se puede reportar un accidente al INS 8 días después que haya ocurrido. Tiene que ser casi que inmediato o a la mayor brevedad posible. A veces hay detalles porque estamos largos en un proyecto ya metido y mientras se desplaza o mientras sale es 1 o 2 días, no hay ningún problema. No va a tener ningún ningún problema básicamente a nivel del Instituto Nacional de Seguros. Pero luego dice, cooperar con el Instituto Nacional de Seguros a solicitud de este en la obtención de toda clase de pruebas, detalles y pormenores que tengan relación directa o indirecta con el seguro y con el riesgo. ¿Cuántos de aquí han ido al INS y los han devuelto porque tal vez en la hoja no trae los datos que ellos quieren que digan? No, ninguno. Por dicha. No es que nos devuelva ahora, sino que nos manda a nosotros al Departamento de Recursos Humanos. Sí. Ahora todo es digital. Pero antes le daban la hojita, porque todo era papel, y tenía que venir y volver a llenar la hoja y corregirlo y todo. Ahora sí, ahora se manda un correo y le dan un tiempo hábil a uno para, porque si no te cobran esa consulta, ¿verdad? Entonces, como les decía, el objetivo es llegar a pulir esa matriz de riesgos para saber cuál es el equipo idóneo, estamos en ese proceso, cuál es el equipo idóneo que necesitamos para lo que son las diferentes actividades. Por ejemplo, no es lo mismo llegar y que si yo tengo este gabinete y en este gabinete, porque es una cajita de madera bonita y tiene mucha importancia sentimental, porque esta caja ha estado durante, ¿cuántos años tiene Casisa? 2, que tenga 30 años de estar aquí, entonces aquí la voy a guardar para guardar las sustancias químicas. Yo no puedo guardar una sustancia química simplemente porque esa cajita me guste mucho. Las sustancias se guardan ¿en dónde? En los anaqueles o en el gabinete contra fuegos específico para contener esas sustancias, como los que hay ahí en la laboratorio. Lo que les mencioné ahora, lo que son los compañeros que trabajan en la parte administrativa. ¿Alguien sabía que la parte alta del monitor tiene que estar a la altura de la frente? ¿Alguien sabía de que todo lo que usted tenga en el escritorio tiene que estar en un plano de 180 grados? No debería tener cosas en L. Y si tengo cosas en L, debería tener el suficiente espacio para poder girar por la silla, para poder acceder a esos espacios. De que normalmente la altura del escritorio anda la norma como en 70, 71 centímetros de alto, que si por ejemplo para lograr estar en ese escritorio yo tengo que tener las piernas a 90 grados, los brazos a 90 grados, entonces que si no logro eso debería de utilizar una cajita para lograr altura en los pies. ¿Alguien lo sabía? Detalles. La posición de las muñecas. Influye mucho el color de la luz.
el color de las paredes, perdón, el color de las paredes y el tono de luz. ¿Por qué? Porque hay tonos. Si ustedes llegan a un lugar, por ejemplo, de salud mental, se utilizan una serie de colores específicos, que ustedes no lo creen. Para los talleres mecánicos se utiliza una serie de colores específicos. Para las tuberías, sí, se utiliza una serie de colores. ¿Han visto que, por ejemplo, cuando llegan a un restaurante o van al mall o algo así, que ven unas tuberías amarillas? ¿Qué son esas tuberías amarillas? Gas licuado. Es el gas. ¿Qué pasa cuando vemos unas tuberías rojas que van por las partes externas de las naves industriales? Sistema fijo por incendios. ¿Qué pasa si ve una tubería de color negro? ¿Qué es ese color negro? ¿Qué significa? Ahí cambia la cosa. ¿Qué pasa si es verde? ¿Qué pasa? Bueno, ya le dije rojo, ya le dije amarillo, le dije negro. Y así hay diferentes colores. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una tubería que está identificada por un color, es amoníaco, y yo no me doy cuenta y le meto cegueta? Puedo generar una explosión porque el amoníaco es demasiado volátil a como puede intoxicar a medio mundo. Eso pasó varias veces ahí en el Coyol, en Los Pinos. Entonces, que eso aplica a la ergonomía, que significa adaptar la persona, el puesto, perdón, ergonomía significa adaptar el puesto a la persona. ¿Eso aplica solo para la parte de oficina? No. Eso aplica para todo. Aplica para desde los que nada más llegan porque tienen que hacer una inspección, desde los que llegan porque tienen que hacer pruebas de laboratorio, desde los que tienen que acarrear, desde los que tienen que manejar. ¿Cuántas veces vemos a personas que van manejando, pero no les va a dar el asiento tirado para atrás? Voy aquí inclinado para atrás y la manivela allá. Esto es bueno. Eso es pésimo para la columna. Luego, es que me duele la espalda baja, yo no sé por qué. Yo sí sé, es la posición que tiene el asiento. Todo eso influye. Todo influye. El alcance de los pedales, el alcance de la palanca de cambios, la altura del asiento. Hay asientos que simplemente solo corren para atrás y para adelante y se reclinan. Pero ahora hay asientos de que usted le da altura, que le da ángulo, almohada y todo, que si es presión. Si yo estoy sentado y siento presión en la pierna aquí abajo, no está bien. Está limitando el flujo sanguíneo en las piernas. Va a sentir más cansancio. Va, qué sé yo, qué raro, llegué a Quepos a hacer y llegué todo hecho leña, y cuando me viene de vuelta se baja el carro, tengo pero molido, como si hubiera manejado 16 horas, como si viniera de El Salvador o Guatemala manejando sin parar. Y simplemente es por no ajustar el asiento de la manera idónea. ¿Qué queremos ir? Puro Toretto, no sé. Pero ese tipo de cosas influyen. El equipo de protección personal. Tenemos dos tipos de equipo de protección personal. Tenemos equipo de protección básico y obligatorio y equipo de protección personal específico o especializado. ¿Cuál es el equipo de protección personal básico? Casco, chaleco. También es válido si la camisa se le pueden imprimir la parte reflectiva. Eso me genera comodidad, me genera un ahorro económico porque no tengo que comprar chaleco. Y muchas veces el chaleco, estamos trabajando y se nos queda guindando de una rama o de un alambre y todo, y es incomodísimo. Hasta genera accidentes, ¿verdad? Casco, chaleco, zapatos, y aquí se van sumando cosas. Guantes, lentes de seguridad. Importantísimo, el cinturón lumbar no está establecido como un elemento o equipo de protección personal. No es válido. ¿Por qué? Porque hay personas que no lo saben usar. Si yo uso, pero Carlos, pero es que sí existen, porque yo voy y lo compro. Y si llamo a la gente que vende equipo de protección personal, también lo tiene. Sí, sí lo tienen. Pero hay que dar, como decía el compañero Jorge, ¿verdad? Si se le da un entrenamiento a la persona, esta va a obtener el máximo rendimiento de este equipo. Para los que van al gimnasio, la faja
¿La faja me permite levantar más peso? ¿Por qué no? Compañero, que está detrás de Jorge, ¿por qué no me permite generar más, levantar más pesos? Bien. Bueno, la contesto yo. Esa faja no me va a servir para levantar más peso. Esa faja lo único que me va a dar es estabilidad en la parte baja de la espalda. Entonces, ¿qué quiere decir? Usar el cinturón lumbar me permite levantar más peso. No. Me permite dar una estabilidad a la espalda. Nada más. ¿Cuándo lo uso? En el momento en que voy a hacer la fuerza. Las dos primeras fajas no se tallan. Simplemente jalo una y la otra la llevo, sin hacerle esfuerzo. A las que debo hacerle esfuerzo son a las dos que tienen velcro, el velcro externo. Simplemente sobrepongo una con otra sin hacer presión, que queda hasta flojito, y las otras dos sí las soco. En el momento que las soco, hago la actividad o hago el esfuerzo físico. Terminé de hacer el esfuerzo, no me va a dar cintura, no me va a quemar grasa, no sirve para eso. No es un corsé que usan las mujeres, que eso sí es una cuestión para moldear, totalmente distinto. Ese cinturón lo único que nos va a ayudar es estabilidad. Las fajas que usan en los gimnasios es para estabilidad, no es para alzar más peso. ¿Okay? Luego tenemos el equipo de protección específico. ¿Cuándo es específico? Cuando tenemos que entrar a un espacio confinado, que hay que poner un aireador de oxígeno, hay que poner un medidor de oxígeno, hay que utilizar mascarilla, cuando hay que utilizar, cuando hay que hacer trabajos en altura, que tenemos que utilizar un arnés, que tenemos que verificar que exista una línea de vida o que exista un punto de anclaje, que son temas específicos de una capacitación para personal competente que se llama trabajo en actividades. Antes no, antes la salud ocupacional era agarraba una bolsa y metía todo eso, tome, como si fuera una piñata. Por eso es que esto no funcionaba, porque así la gente no aprende. Si yo quiero exponer gente, la voy a exponer, pero capacitada en lo que es. Ya tienen ese conocimiento. Yo no voy a agarrar y voy a darle un bajón a una persona que si acaso tiene B1. Puede ser que sea más competente manejando el bajón que manejando un cargo. Sí, porque muchas personas nunca sacaron licencia y son los mejores operadores de campo. Pero desgraciadamente ahora en las constructoras, lo que usted le ve a Meco, a Hernán Solís, a la constructora que usted sea, todo ese personal que opera una maquinaria es personal competente y tiene o la licencia respectiva o un entrenamiento específico que lo declara como persona competente para operación de ese equipo específico. ¿Alguna duda con el equipo de protección personal? ¿Estamos claros? Manejo de residuos. ¿Será importante eso? Sí, porque ahora es una ley, ahora es un decreto. Muchas personas, es que mire que los carritos de colores y que toda la cuestión, eso tiene una connotación. Es obligatorio de que yo tenga que comprar esos tarros que vienen de 40 o 42 litros en EPA o en Pequeño Mundo o en donde sea que los vendan. No, no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que tengo que tener la cantidad de contenedores específicos tal como se establece en esa norma, que se llama la INDE 120108-2011, donde el verde se lo voy a poner a los desechos orgánicos, desechos de comida, cáscaras, huesos, etcétera. Todo lo que sea envases van en un contenedor celeste, amarillo para el aluminio, papel y cartón y el gris, y en el negro residuos orgánicos. Los otros tres colores son para equipo o desechos muy específicos, como por ejemplo bioinfecciosos, que es lo que van a ver un tarrito rojo que está en el consultorio. Y ahí les voy a poner el ejemplo. ¿Ustedes ven en un consultorio médico un basurero así de grande de color rojo para los desechos? No.
porque no está establecido en la ley de que tiene que ser de ese tamaño. Entonces, yo puedo agarrar y si tengo mucho desecho de tarimas, yo puedo generar un proyecto fácilmente. Un proyecto bonito, donde tal vez compañeros de que tengan la habilidad para la madera y todo, podamos hacer 1, 2, 3, 4, 5, 5 contenedores de madera, donde sí necesito identificarlo por el color. Eso sí es obligatorio. Ponerle una calca verde, ponerle una calca celeste, una amarilla, una gris, una negra. Y ponerle lo que va en cada uno. Pero eso sí es obligatorio. Y aunque ustedes no lo crean, puede venir el Ministerio de Salud o cualquier ente y puede venir a verificar eso. Y si eso no se está cumpliendo, le giran una orden sanitaria de funcionamiento. ¿Qué es una orden sanitaria de funcionamiento? Es simplemente no es una multa, es un llamado de atención donde le dan un tiempo establecido que usted tiene que corregir sí o sí esa observación. Si no, cuando ellos vienen a valorar, simplemente le puede quitar el permiso sanitario y los puede multar. Pero eso sí hay que hacerlo. ¿Que hay que comprar los contenedores plásticos? No. ¿Que hay que mantener el orden de esos colores? Sí. No es que voy a poner el amarillo primero y después pongo el verde y después el negro. No. Tiene que cumplirse ese color. ¿Que es antojadizo? Sí. Sí, es antojadizo. Pero hay que hacerlo, es una ley. En caso de emergencia, ¿qué debería hacer? ¿Qué hacemos nosotros cuando hay una emergencia? Todo el mundo pega gritos. Unos sacan el teléfono para grabar. Otros, venga, venga, se cayó aquella en este piso, venga, está pegando un grito, venga, pues. Y eso ocurre en un montón de lugares. Eso es ética. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, uno va hoy en la mañana, hay una circunvalación norte, están haciendo un trabajo en lo que es la limpieza de la barrera New Jersey en la parte interna, pero no tienen el cierre vial adecuado, no tienen los banderilleros. Y cuando usted se topa las señales, porque ya está el vigillo ahí. Entonces, en la mañana, un vehículo que no sé si fue que frenó en seco o simplemente estaba con la intermitente esperando que alguien le diera campo para acceder porque el carril está cerrado, y venía una moto grande, de alta cilindrada, y le dio un bombazo a ese Terios, que para que un carro se arrugue en el costado, justamente en el costado, ahí en la curva, es porque le han dado muy duro, porque es de las partes más resistentes del vehículo. Si hay una puerta, se bomba, se hace un hueco en la tapa, en el bumper, a un costado, pero así en ese paralelo, en la pura curva. Y tras de eso, como la moto era muy grande, la moto era lo que tenía prensado al muchacho. El muchacho estaba en el suelo con la moto encima. Y ahí se bajó un montón de gente para ayudarlo, en fin. ¿Qué es lo primero que hace la gente? Teléfono. Se arman las presas, se arman los choques, se arma el efecto mirón, vienen un montón de problemas. ¿Por qué? Porque la gente no respeta, digamos, los protocolos. En este caso, un protocolo básico ante cualquier emergencia, ya sea sismo, incendio, robo, asalto, vientos huracanados, una persona herida o un caso clínico. ¿Qué es un caso clínico? ¿No saben qué es un caso clínico? Cuando, por ejemplo, tengo, por favor, tráigame la maquinita porque el compañero se descompensó. Se bajó la presión, se le subió el azúcar o se le bajó el azúcar, no se tomó algún medicamento. Por eso, compañeros, número uno, lo más importante que lo vimos al puro inicio de la presentación, que era hablar, se hablaba también de exámenes médicos, pero es cuando se declara: yo padezco de esto, yo padezco lo otro. ¿Por qué? Porque si tenemos un compañero que tiene una convulsión y no lo sabíamos, no vamos a saber qué hacer. Pero si tengo un compañero de que sabemos que padece del azúcar, no se tomó el medicamento, se descompensó y lo vemos ahí hablando como que está ebrio, lo vemos que huele como si está ebrio y está tirado, reacciona y se cae, lo primero que van a decir es: traigan recursos humanos, llamen a un Guillermo, que Carlos vino Tatis,
¿Alguien se acuerda hace unos años lo que le pasó a Alejandro Rueda? Alejandro Rueda es un periodista y un señor que tenía un programa de televisión, iba por Santana y simplemente él es diabético, no se tomó el medicamento, se descompensó, atropelló a una persona, pegó contra una malla y cuando él se bajó, caminaba de un lado para el otro, balbuceaba, olía a frutas, olía como a vinagre, que es una de las señales principales cuando hay un problema por azúcar, es como el guaro añejo. Y entonces, ¿qué decían? Lo iban a linchar, porque decían que estaba ebrio, que se había jalado un tortón y todo, y le montaron todo un tema mediático ahí. Y simplemente fue una descompensación. ¿Alguno de aquí sabe si, por ejemplo, qué sé yo, gracias a Dios no tengo ese problema, si yo fuera ¿cómo se llama? Epiléptico y tuviera una convulsión en este momento, ¿alguno sabría qué hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? La lengua. Qué dicha. ¿Qué tal si no fuera así? Yo veo una persona y tras de que está brincando y está tirando espuma se empieza a poner morado. Y no sabemos qué es. Y es porque una de las cosas, como lo mencionó Juan, lo primero que hay que hacer es evacuar la vía respiratoria y tratar de jalar rápido la lengua, porque también te puede morder y te puede cortar el dedo por la fuerza exagerada que se genera. Pero en fin, es muy importante. Muchas veces no lo hacemos, ¿por qué? Por un tema meramente de vergüenza, puede ser, o simplemente que no quiero que me juzguen, que se burlen. El bullying que está de moda, que siempre ha existido, pero bueno, entonces es un tema particular, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso y es importante, por ejemplo, digamos, una persona que padezca el corazón, que lo vemos que cayó y que saber que simplemente abrir la gaveta o buscarle a ver la pastilla de nitroglicerina y ponérsela abajo en la lengua le va a salvar la vida. Es muy distinto. Entonces hay que tener una serie de pasos, ¿verdad? Como los que vamos a mencionar. Número 1, hay que guardar la calma. Preguntar, si todos gritan, si todos hablan, estamos mal. Pero alguien que tome la batuta de líder, normalmente cuando ya esté establecida la brigada como tal, entonces ahí hay representación de liderazgo. Donde, por favor, mire, compañera, acá hacen tal cosa, usted por favor tráigame un paño, usted tráigame, qué sé yo, agua, usted tráigame, búsquese a ver si en la gaveta están los medicamentos, tráigame, me explico. Pero no es que todo el mundo grita y todo, ¿por qué? Porque tienen problemas como que hay 5 o 6 llamadas en el 911 por el mismo tema. Entonces tenemos a 5 operadores en eso. Vieron que, bueno, no me lo están preguntando. Ahora que estaba terminando ahí una cuestión de la licenciatura, una de las giras fue que nos llevaron el 911. ¿Sabe qué? Yo ese trabajo no se lo deseo a nadie. ¿Qué estrés hay ahí? Saber que usted contesta, que usted llama, que una persona que se cayó, o sea, en ese momento fue desde me asaltaron, me hirieron, se resbaló un adulto mayor y se abrió la cabeza. Se los voy a decir con mucho, tal vez mucho secreto profesional, escuchar una llamada en ese momento, y Dios sabe que no les estoy mintiendo, de un menor de edad gritando porque el papá está quebrando a palos a la mamá. Y escucharlo ahí por teléfono y uno no sabe ni qué hacer. Claramente nosotros como estudiantes no podíamos, estábamos aparte silenciados, era simplemente escuchar. ¿Cómo cree usted que se siente un operador escuchando eso? Probablemente después se hará, como dicen en la calle, que los de chancho, porque ya no siente, ya aprende a dominar y a manejar esas situaciones, ¿verdad? Pero en la primera escuchar, mire, la verdad es que estoy harto de que mi esposa me ponga los cachos y en este momento me estoy tomando un veneno. Ustedes si van a tener teletransportación, uno no puede hacer nada. Pero cuando se puede hacer, hay que hacerlo de la mejor manera. Guarde la calma, no grite, escuche las indicaciones del líder, no corra, no empuje a los compañeros. Al usar las gradas, siempre mantenerse a la derecha, siempre para subir y siempre para bajar por la derecha.
primero dirigirse al punto de reunión y solo se evacúa si el líder lo ordena. Eso es muy importante. Cuando hay una situación de emergencia siempre hay que dirigirse al punto de reunión. Una vez que se está en el punto de reunión, el líder es el único que determina si hay que definitivamente abandonar la edificación. Pero no es que salen unos por aquí, unos por allá, y otros abren la puerta, y otros abren el laboratorio, y otros abren recepción, y todo el mundo como perro por su casa. Porque no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Okay? Solo si está entrenado, brinde socorro o atención médica. Solo el líder llamará al 911 en caso, o en su caso un brigadista. Si se evacúa, se volverá a los puestos de trabajo hasta que se haya inspeccionado el área de trabajo y se haya determinado que ya no hay peligro. Esta es alguna de la señalización que normalmente se puede usar para ubicar puertas de emergencia, pasadizos, digamos, por ejemplo, digamos el extintor, y voy a poner el ejemplo, ese rótulo está mal puesto. ¿Por qué está mal puesto? El del extintor, si quieren lo vuelven a ver todos, por favor. Ese rótulo que está ahí atrás está mal colocado. ¿Por qué está mal colocado? Porque una de las reglas para colocar un extintor, aparte de la altura, es que ningún objeto debe estarse interponiendo para utilizar el extintor. Tengo que tener 50 centímetros libre a la par, hacia arriba, hacia abajo, del lugar donde lo vaya a utilizar. ¿Okay? Tenemos diferentes tipos de señalización, ¿verdad? En este caso, para sismo, conservar la calma, importante, ahora que dije sismo. En caso de un sismo fuerte, siempre han dicho que se vale meterse debajo de una mesa. ¿Cuál es el punto más seguro de la mesa? ¿Perdón? El borde, ¿por qué el borde? Si yo me meto en el puro centro de la mesa y cae una viga, no hay nada que hacer. Si yo me meto, correcto, a un lado, si yo me meto debajo de la mesa a un lado y cae algo, el triángulo, correcto, ese es el término. ¿Cuál es? Dígalo. El triángulo de las unidades. Era el becario el triángulo de la seguridad. ¿Por qué? Porque en el momento en que algo caiga, ella se va a ladear y lo va a proteger. Usted va a quedar ahí siempre. Por eso dicen que buscar, digamos, localizar las vigas. El problema es cuando sabe dónde hay vigas, no, ¿verdad? Que los marcos de una puerta o algo, pero ¿qué pasa? Eso es una viga y puede sostener una viga corona. Pero si esa viga tiene mucha carga y se va a partir ahí en el centro, entonces ¿dónde sería la parte más segura de este marco? Un extremo, exactamente. En caso de sismos, hay una serie de, esto simplemente para ir enseñando, pero cuando vayamos profundizando en los diferentes temas, como le digo, qué sé yo, en la parte de evacuación, en la parte de emergencia, ya vamos a entrarle solo a esto, qué significan los pictogramas, los colores, por ejemplo, en la parte de emergencia o señalización de emergencia, todo tiene que ser verde con el pictograma en blanco, o puede ser fondo blanco con el pictograma en azul. En la parte de reglamentación o lo que es advertencia, se dice que es un fondo blanco con rojo y lleva, digamos, letras en negro. Si fuera, digamos, información, puede ser azul o puede ser verde también, que es como lo que vemos los rótulos de turismo. Y así, ¿verdad? Se va uno metiendo propiamente en lo que son el tema, en la parte de señalización, en la parte de emergencia. ¿Algún otro tipo de señalización para emergencia médica? Esto de esta esquina es parte de la nueva simbología para indicar o ubicar los diferentes riesgos a los que está expuesto la empresa. Entonces, esto se llama resbalar o caer a nivel
Luego la que está a la izquierda se llama caída del nivel porque hay una diferencia, no es lo mismo caer al nivel que caída libre. Caída libre es cuando hay un borde y no va a haber nada que lo detenga hasta el piso. Y luego está caída a nivel de piso, que es resbalarse o tropezarse. Luego tenemos el símbolo del muñequito solo, eso es mantener la calma. Las señales que vemos en los hospitales, guarde silencio, puntos de ubicación de camilla, la parte de atención, la parte de equipo de bomberos, que vamos a utilizar unas, bueno, eso es un ejemplo puntual, digamos, de acá, donde por ejemplo está en el plan de emergencias establecido cuáles son las rutas, hay que trabajar con eso, esos son capacitaciones que vamos a ir pasándolas de modo digital, ¿verdad? Donde se van a ver, digamos, dependiendo del área, de hecho están pegadas en las diferentes zonas, usted está aquí, hacia dónde dirigirse en caso de emergencia, ¿verdad? Dónde están ubicados los extintores, dónde están ubicadas las gradas, dónde están ubicadas lo que son la parte de los puntos de reunión. Estamos ahí, ¿verdad? En el patio. Aquí está más clasificado lo que es la parte de señalización. Que les decía, señales de equipos contra incendios siempre va a ser rojo y blanco, señales de salvamento, socorro, salidas de emergencia, verde con blanco, señales de obligación o de información, azul con blanco, señales de prohibición o reglamentación, blanco, negro y rojo, y señales de advertencias de ubicación en amarillo. Voy a ir empezando a hacer unas preguntitas, pero preguntas, comentarios. Si las saben, perfecto, si no, yo lo voy a aclarar. ¿Por qué hay cinta amarilla y por qué hay cinta roja? Para señalización en zanjas, excavaciones, en bordes, en construcción. Porque hay dos tipos de cinta, solo esos dos existen. Cualquier otro no está contemplado en la normativa. ¿Alguien sabe? No. Porque amarillo, como lo vemos ahí, significa advertencia, significa que hay un peligro, que hay un riesgo. Cuando tenemos cinta de color rojo, significa que ahí el peligro está sí o sí, de que hay que adoptar medidas, de que hay que adoptar protocolos, de que tenemos que cumplir con ciertos procedimientos, llámese equipo de protección personal específico, etc. Entonces, ¿a qué lo voy a aplicar? ¿Cuál es la diferencia entre una zanja y una excavación? Ok, la diferencia entre esos dos temas es que una zanja es todo aquello, toda la altura en el suelo que tenga menos de 1,5 metros de profundidad. Para eso utilizaría la cinta de color amarillo. Pero si la abertura tiene más de 1,5 de profundidad, pasa a tener una señalización de color rojo, porque hay otros riesgos implícitos, como que se desboronen o se derrumben los costados, porque hay maquinaria, porque puede haber ausencia de oxígeno, puede haber riesgo de explosión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante tomar en cuenta que una de las reglas principales para este tipo de detalles es que yo no puedo mezclar los colores. Y montones de veces llegamos vamos por la carretera, íbamos aquí por Circunvalación Norte, es el ejemplo más sencillo, y usted ve un pedazo de cinta amarilla amarrado con otro blanco, más otro rojo, más otro. Es un collage de colores. Ahí no te están diciendo qué hay. Ahí simplemente pusieron cinta por ponerlo. Igual, por ejemplo, digamos, cuando se mezclan los dispositivos de señalización de tránsito. Yo no puedo poner una barrera, un poste, un tambo, una barrera, un poste. O pongo barreras, o pongo postes, o pongo tambos. No se pueden mezclar. Ahora, si en un momento tienen que hacer algún trabajo, extracción de muestras, es lo mismo. No voy a poner en un tramo cinta y en otro voy a poner conos. Tengo que poner lo que tengo que poner. ¿Entonces, ¿ya casi? ¿Cómo aportar? Importantísimo. Aquí es donde yo necesito que, por favor, con los compañeros de la Oficina de Salud Ocupacional, que fueron los que mencionamos, empecemos a hacer lluvias de ideas por correo, por un papelito, si quieren hacerlo
¿verdad? Una llamada telefónica, un mensaje. Mire, para este tipo de actividad hay un riesgo que sí o sí no tenemos cómo quitárnoslo de encima. Ellos me lo hacen saber y ahí es donde entro yo. A hacerle jupa, a quebrarnos para hacer el procedimiento más adecuado y seguro para que ustedes estén bien. Entonces, siempre tenemos que estar alertas de condiciones y prácticas seguras en la organización. Cualquiera puede generar un incidente en cualquier momento. Reportar inmediatamente a los responsables de condiciones inseguras. Cúbrese en salud. Si usted tiene un jefe y ese jefe es el ingeniero del proyecto o de esa actividad específica, repórtele, por favor, vamos a terminar, repórtele que hay un riesgo implícito en la actividad que tienen que hacer. Cúbrese en salud. Cúbrese en salud. Documentar las condiciones. Ahora que todo el mundo, como decía el teléfono, que lo saca para lo primero que sea, tomen una foto y mándenla. Y digan, vean lo que está pasando. Qué sé yo, hay un cable pelado en el laboratorio que está tirando chispas. O hay una fuga de agua. ¿Por qué? Porque una fuga de agua puede generar de que alguien simplemente vaya caminando, se resbale y se caiga. Sugerir planes para la acción, para la mejora. Esto nos va a ayudar a afinar lo que es la matriz de riesgos para poder corregir los procedimientos si está establecido. Nada está escrito en piedra. Reportar a los miembros de salud ocupacional o de la oficina de salud ocupacional cualquier condición o comportamiento inseguro. En esta parte que se llama dudas o comentarios, que básicamente lo que hemos ido tratando de hacer, estamos trabajando a partir de hoy con la autorización de don Rudy de la implementación de un procedimiento que se va a llamar procedimiento para administración del incidente. ¿Con qué se come esto? Vamos a ver. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad que llegamos, nos sucede algo lastimosamente, vamos al INS, el INS nos atiende, nos trata como si fuera la caja, nos da acetaminofén, nos da, ¿cuál es la otra que reparte? Ibuprofeno, y le dice, váyase una semana y listo. Consecuencias: una semana ganando el 60% del salario. 2, tomar un pastillero del carajo que no nos va a ayudar para nada más que para hacernos un problema de gastritis. Y 3, que en el momento cuando se nos venza la incapacidad volvamos y sigamos con el problema. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Don Guille, necesita una reapertura para ir al INS. Entonces, eso no nos ayuda. Para eso, las empresas normalmente tienen elementos como un médico de empresa, que a veces no nos va a ayudar de mucho, nos va a tener también, qué sé yo, ayuda, qué sé yo, un convenio con emergencias médicas o con alguna empresa privada que al final de cuentas nos puede aportar, sí, pero si yo tengo una brigada debidamente entrenada, mientras dura media hora en llegar, para llegar y tomarle la presión y decirle que nada más fue que se le bajó la glucosa o que lo que tuvo fue un cambio súbito en la presión, eso lo puede hacer un brigadista y sobrado. Entonces, ¿se puede adoptar medidas? Sí. Voy a poner un ejemplo. Hay un caso puntual de un compañero que desgraciadamente tuvo un accidente acá en Casiza y estuvo incapacitado por más de 200 días. Ustedes van a saber quién es. Esa persona, ¿creen ustedes de que sufrió económicamente? Por supuesto. ¿Cuánto no dejó de percibir? Mire, de platique, cuando nos toca la plata, nos toca la bolsa, ahí es donde nosotros tenemos un problema. Entonces, ¿qué sucede con este tema de administrar el incidente? Me permite el 90%, ni siquiera me voy tan bajo, 90 hasta 95% de las lesiones o de los problemas que van al INS de Casiza son por trauma musculoesquelético. ¿Qué quiere decir esto? Malas posturas, tirones, dolor de espalda, me tropecé, me resbalé, me torcí un tobillo, me torcí una rodilla, un dolor en un hombro, y al final de cuentas, el INS, ¿qué es lo que hace? Llega, te da pastillas, te da una incapacidad y vos seguís igual. Mediante este procedimiento, que como les digo, hoy nos dieron luz verde para empezar a afinarlo, para detallarlo, para pulirlo y poder capacitarlos a ustedes para que sepan cómo funciona, eso me puede permitir a mí, en este caso como representante, poder decir, ¿cuál es tu nombre, amigo?
Jonathan. Me llama Jonathan y me dice, Carlos, me acaba de resbalar con, no sé, algún elemento pesado, laboratorio. Digamos una barra. Me acaba de resbalar con la barra y no aguanto el hombro. A través de la administración del incidente, yo puedo agarrar a Jonathan y que lo vea un profesional, en este caso, fisioterapeuta o un quiropráctico que sabe de este tipo de lesiones que se llaman traumas musculoesqueléticos, puede agarrar a Jonathan, lo puede ver, lo puede evaluar, y si él considera que es una lesión seria, una lesión incapacitante, que requiere rayos X, que requiere valoración médica, él nos va a decir, necesito que Jonathan vaya al INS, y nosotros lo mandamos al INS. Eso ocurre desde el primer día al día 2, máximo 3, ya estaría yendo al INS, si ese profesional así lo considera. Pero ¿qué pasa si simplemente fue por un sobreesfuerzo? Eso se llama una contractura, de que ese fisioterapeuta o ese quiropráctico lo va a tratar a Jonathan inmediatamente, y es muy probable, muy probable, que le diga, Jonathan, usted puede mañana volver a su puesto de trabajo. Eso es un beneficio, sí, un beneficio para ambas partes. ¿Por qué? Como le decía yo, Patricia, tanto te necesita el patrono en el puesto para el cual fuiste contratado, como lo que usted necesita estar en el trabajo. ¿Para qué? Para no dejar de percibir la práctica que tanto necesitamos, ¿cierto? Entonces, imagínense que es que tras un sobreesfuerzo me den atención inmediata y eso me permita llegar, corregirme, porque muchas veces es llegar y me desacomodé un codo. Además, algo más sencillo, me abrí una muñeca. Señores, a ustedes por una muñeca abierta en el INS les dan un mes. ¿Quién quiere estar un mes en la casa sin hacer nada y que cuando vuelvan el problema esté ahí? Porque ustedes lo saben, el INS no es que llega un fisioterapeuta o el fisiatra y le dice, venga Jonathan, para ver la mano, clac, listo Jonathan, ya no tenés nada. Imagínense que es el profesional que te vea minutos o horas después del incidente, te revise, te ajuste la mano como tiene que ser y le permita a Jonathan volver a su puesto de trabajo al día siguiente. ¿Les parece o no les parece? ¿Les suena o no les suena? ¿O prefieren ir al mes, prefieren ir al INS a que le den pastillas y dure un mes y después vuelvan a ir otra vez? Yo creo que ahí es donde uno dice, hay un compromiso del patrono. ¿Por qué? Para ayudarnos. ¿Para qué? Para buscar el bienestar físico, social y mental que busca la salud ocupacional. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, muchas gracias por el tiempo. Espero que no haya sido muy cansado. Créanme que ya cualquier charla que venga después de esto ya es mejor, porque ya toda esa parte legal y explicar y todo eso es lo más incómodo, la parte de salud ocupacional. Aquí es donde empezamos con el tema cultura de la salud ocupacional. Esto no son charlas de salud ocupacional, eso se llama implementación de la cultura de la salud ocupacional. Hacer que esto sea algo nuestro. Como les dije, va a llegar un momento que cuando ustedes vayan a la playa, ustedes van a decir, no, esa rama está muy seca, no, corrámonos de aquí al otro palo, porque esa rama se puede quebrar, le puede caer encima. O aquí se ve más hundidito, aquí cuando suba la marea va a entrar el agua. Y así vamos a empezar y se nos va a ir despertando poco a poco esa mentalidad de prevención, y créanme que muchas cosas van a mejorar en la casa. Muchas gracias.